Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Hoy estamos muy contentos de recibir a nuestra invitada. Esta fue realmente una idea que vinimos trabajando durante el año con la Cátedra de Geriatría y Gerontología. Empezó por una idea de nuestra compañera de generación, no vamos a decir la edad, pero vamos a decir que somos compañeras de generación de Anamay. Que acá estuvimos varias veces sentaditas. Una idea que fue muy bien recibida por el profesor Sabio y que bueno, después la seguimos trabajando, la idea de tener esta interacción entre las dos cátedras y empezar a trabajar un poquito en lo que es la gastroenterología geriátrica, la geriatría gastroenterológica, y nada mejor que tener a Lucía Fray. Lucía es una gastroenteróloga recibida aquí en Uruguay, es una egresada de la Facultad de Medicina y tanto como médica como gastroenteróloga, y que bueno, además de ser endoscopista y haber trabajado mucho como gastroenteróloga y endoscopista en Alemania, donde ahora reside, porque fue robada por un alemán que se la llevó y que mucho queremos, que es el profesor Moke Müller. En Alemania hizo la carrera y se recibió de geriatra, así que bueno, une esas dos pasiones y nos pareció algo súper interesante para nosotros escucharla hoy en algo que es la gastroenterología en el adulto mayor, que es lo que ella va a querer contarnos hoy. Así que Lucía, muchas gracias, estamos muy contentos y adelante. Muchas gracias por la invitación, Caro, el profesor también. La verdad que es un gusto estar acá y bueno, como decíamos, siendo gastroenteróloga, después terminé haciendo medicina interna en Alemania, porque siendo gastroenterólogo tenés que ser internista, y después vi que los pacientes a veces estando internados por una neumonía después no salían caminando y dije, acá hay algo mal, y entonces empecé a aprender geriatría, y que la verdad que fue muy lindo, y recomiendo una pasantía en la geriatría a los que no la han hecho porque se aprende muchísimo. Y en este caso, bueno, empecé a ver las situaciones en común de gastroenterología y en pacientes geriátricos. Entonces, bueno, voy a hacer esta charla dando un pantallazo, lo que considero que son ciertas perlas. Por supuesto, los pacientes geriátricos pueden tener las mismas enfermedades que un paciente de 20, 40 o 50 años, y no vamos a ir a través de todas, sino simplemente lo que considero que tenemos que verlo en otro aspecto diferente. ¿Qué pasa con la edad? Con la edad, bueno, envejecemos no solo las canas y las arrugas, sino que baja el flujo sanguíneo en el sistema digestivo. ¿Y en esto qué me va a dar? Por ejemplo, ¿qué consecuencia va a tener? Pensemos en el estómago. Si baja el flujo sanguíneo, la mucosa va a estar más atrófica, el trofismo de la mucosa va a ser diferente y voy a tener propensión a úlceras. Y la vieja y querida colitis isquémica también va a estar causada por el flujo sanguíneo, por la disminución del flujo sanguíneo en todas sus dimensiones. El tema de la motilidad, eso afecta también todos los sectores. ¿Qué pasa? Hay una degeneración neuronal, la degeneración del plexo mientérico, y a su vez hay una reducción de las células del músculo liso, y la disminución de la motilidad también va a afectar todos los órganos del sistema del tracto gastrointestinal. También va a bajar la producción de enzimas y hormonas que me van a afectar la digestión, por supuesto. Y estos dos conceptos que considero muy importantes, que se han visto en los últimos 20 años, cuando nosotros estudiamos no existían, la inflamación crónica sistémica o inflam aging y la inmunosenescencia, o sea, el envejecimiento del sistema inmune, que también envejece. Entonces acá voy a hacer referencia a lo que es la inflam aging, o el envejecimiento que es de origen inflamatorio. Es causada por muchísimas noxas o estímulos, o puede ser por la dieta, o puede ser la vida sedentaria, o puede ser la obesidad, o pueden ser infecciones crónicas, pero en sí esta es definida por una inflamación crónica, pero es estéril en este momento, o es cold inflammation, es inflamación fría, no tenemos ningún germen. ¿Hay una exposición crónica a antígenos? Sí, como lo que decíamos, muchos de estos pacientes son positivos a citomegalovirus, pero en forma crónica, no tienen infección aguda, es bajo y persistente, y las células de nuestro cuerpo van a empezar a producir citoquinas y proteínas de fase aguda, pero sobre todo lo que vamos a ver en otras diapositivas es la interleuquina 6, la 8 y factor de tumor necrosis factor tipo alfa. Y va a haber daños a niveles moleculares, celulares, orgánicos y sistémicos. Lo vamos a ver en todos los sistemas, pero hoy me voy a enfocar en la gastroenterología. Pero esto nos va a ayudar un poco a entender por qué son los cambios, qué es lo que vemos diferente.
Entonces esta inflammation, esta inflamación, por supuesto va a producir en ciertos pacientes una resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, pero en el caso de la gastroenterología, ¿por qué tenemos más cánceres y por qué también va a llevar a una declinación del sistema inmune que nos hace más susceptibles a enfermedades infecciosas? Con peor pronóstico, pero a su vez también va a haber enfermedades autoinmunes. Siempre pensamos que son de los jóvenes. No, la gente mayor también puede tener enfermedades autoinmunes porque hay una disregulación del sistema inmune. Y aquí vamos a combinar la inflamación crónica sistémica, como dijimos en la dieta, la disbiosis, la obesidad, inactividad física, infecciones crónicas, el estrés también. Y acá volvemos al concepto, va a empezar acá, ¿se ve? Sí, se ve. La inmunosenescencia, que es el envejecimiento del sistema inmune. Y vamos a tener consecuencias en todos los factores. Sabemos que los pacientes geriátricos son multimórbidos. La definición de geriatría no es solo la edad, pero sobre todo la multimorbididad. Hay pacientes que tienen 80 años y corren maratón, y hay otros de 70 que ya están postrados en una cama. Eso también va a tener que ver con esto. Entonces, con el correr de los años, desde la niñez a la edad adulta mayor, vamos a tener dijimos que la inmunosenescencia, que es, para mí lo considero muy interesante. Los linfocitos B van a dejar de producir anticuerpos como lo producían antes. Las células T ya no se van a producir. Después de determinada edad, el timo ya no va a producir células T. Por eso pasó que el COVID nos mató a los viejitos. No lo conocían, no tienen células nativas en el timo. El timo no produce linfocitos T. Entonces, una enfermedad viral que otros la pasaron como una gripe, realmente fue una ola de mortalidad brutal. Un poco tiene que ver con esto. No conocen, no lo conocieron nunca y ahora es completamente nuevo, no me puedo defender. También van a estar afectados los neutrófilos, los macrófagos y van a producirse, esto lo vamos a escuchar, se va a escuchar, creo que esas situaciones vamos a escucharla en un futuro cercano, en muchas charlas, el fenotipo secretorio asociado a la senescencia, al envejecimiento, que las células nuestras van a producir, que son ASP, y que van a producir citoquinas proinflamatorias. Volviendo al tema del envejecimiento del sistema inmune, como vemos acá, afecta a todas las series. Dijimos recién, van a afectar los linfocitos B, no van a tener la misma capacidad de producir anticuerpos. Los linfocitos T no van a ser producidos, nos quedan los de memoria, que los podemos reactivar con alguna vacuna, pero la vacuna también las vacunas en los ancianos no van a ser iguales al mismo efecto que algo joven. Los neutrófilos van a estar afectados, por eso también vamos a tener candidiasis, vamos a tener infección en neumonías por neumococo. Las natural killers también van a estar afectadas, las células mastocitosis y los macrófagos. Entonces, no solo las infecciones, las enfermedades autoinmunes y también el cáncer, porque también lo vamos a tener más, porque el cuerpo no puede reaccionar con apoptosis cuando tenemos un desarrollo de una enfermedad maligna. Este diapositivo lo considero muy lindo con la inmunosenescencia. Como dijimos, un factor importante con la edad es la involución del timo, que disminuye las células T y que van a quedar a la larga solo las de memoria. Y esta situación proinflamatoria que vamos a tener las interleuquinas y las citoquinas proinflamatorias y bueno, estos otros cambios a nivel celular que van a afectar todas las series de la célula, de la línea blanca, las células T, los natural killers, los macrófagos, y que vamos a hacer, y esto es la consecuencia que tenemos en nuestro grupo de pacientes que estamos dirigidos hoy, que es la tumorigénesis, alta tasa de infecciones, enfermedades autoinmunes, lo que lleva a morbimortalidad. Y volvemos al caso, es una inflamación sostenida en ausencia de infecciones agudos, pero ya hay trabajos, que es un tema muy lindo, las infecciones que son portadores del citomegalovirus, que es una infección crónica, que es un estímulo crónico al sistema inmune y va a producir todas estas citoquinas. Ahora nos vamos a centrar en los cambios fisiopatológicos del aparato digestivo en el adulto mayor y vamos a ubicar todas estas cosas que dijimos que pueden ser las causantes en cada órgano. Orofaringe realmente es un tema muy interesante y a veces la causa de lo que estamos estudiando de este paciente, y lo dirijo a los gastroenterólogos, por supuesto a los geriatras, pero los geriatras seguramente vemos un poco más este tema. Bueno, el abuelito bajó de peso, vamos a estudiarlo, hacemos una gastrocolo.
Vamos a bajar la pelota al piso y vamos a hacer una muy buena anamnesis, un buen examen físico. Un examen, también la historia medicamentosa es importantísima. Y bajó de peso y de repente tiene problemas dentarios, la prótesis no le queda bien y por eso no está comiendo. Antes de hacerle la gastro, que le vamos a poner o la colo, le vamos a hacer una preparación, le vamos a dar propofol, que a veces terminan en un delirio y no es infrecuente, ¿no? Pasa. Por supuesto que si hay que hacérsela, se la hacemos, pero primero hicimos una buena historia clínica. Bueno, otra cosa que también digo, hablamos del tema de calidad de vida, esa atrofia de las papilas gustativas y bueno, no la podemos mejorar quizá cambiando la dieta o mejorando a veces, bueno, qué es lo que le gusta al paciente. También hay trastornos del gusto que puede ser medicamentoso y ahí o déficit de zinc. Yo simplemente tengo una app en mi teléfono y empiezo a ir por todo porque realmente no me acuerdo si toman 15 medicamentos, no me acuerdo cuál es el que la causó, pero creo que es algo práctico de ir medicamento por medicamento y buscar los efectos secundarios. Algo que es muy importante son las disfagias orofaringeas de causa neurológica. El Parkinson puede ser un síntoma también cuando está comenzando el Parkinson, lo tenemos que tener en cuenta. También es muy importante los accidentes vasculares encefálicos. El paciente de abuelito hace 2 semanas que no quiere comer o que no puede tragar o que tiene algo, vamos a ver si no tiene un accidente vascular encefálico. A veces le haces una resonancia y en los ganglios centrales tiene una pequeña isquemia. La demencia, como enfermedad también progresiva neurológica o enfermedades degenerativas, pueden causar disfagia de causa neurológica y yo recomiendo siempre consulta con fonoaudiólogo. Hay ejercicios que pueden hacer los pacientes y a veces nos dice qué tipo de dieta puede comer. Tenemos que evitar que se aspiren porque son los factores que se van a terminar muriendo. Y algo que también considero muy importante es el tema de la serostomía, que puede ser primaria. Bueno, se le atrofiaron las glándulas salivales, simplemente lo que puede hacer es solo saliva artificial. Y si no, la parte medicamentosa, los anticolinérgicos, y siempre anticolinérgicos pensamos en la buscapina. No, la lista es grandísima y la vamos a ver acá, simplemente marqué algunos, pero los antidepresivos tricíclicos, los antipsicóticos, los antiparkinsonianos, los antihistamínicos, una lista muy grande. Simplemente otra vez, medicamento por medicamento, ir a ver los efectos secundarios. En el esófago quiero recalcar ciertos aspectos, el tema de la disfagia, por supuesto, por tumores, trastornos de la peristalsis, la acalasia, que también nos va a dar... Ay, gracias, no, ya tengo. La acalasia, recordar que también nos puede dar neumonías por aspiración. Y este caso que es muy importante, que lo vemos aquí arriba a la derecha, es el aumento de la aurícula izquierda. Estos pacientes, muchos tienen cardiomegalias, insuficiencias cardíacas crónicas y tienen aumento de la aurícula izquierda que va a presionar el esófago, como vemos acá, y esa es la causa de disfagia. Los anillos de Yasky, que es como una fibrosis, sobre todo a nivel distal, que esa tiene una terapia endoscópica, que le podemos hacer unos pequeños cortecitos o una dilatación y el paciente va a estar libre de síntomas. La impactación del bolo alimenticio, se suma la mala dentición y los problemas de la motilidad, que muchas veces tenemos en las urgencias, que quitarle el bolo alimenticio. Recordar, la impactación de bolo alimenticio es una emergencia, no es que se lo hago es viernes de tarde y se lo hago el lunes de mañana, es una emergencia. Después que el impacto queda, después de determinadas horas empieza a ser una isquemia y hay úlceras y complicaciones. Pensar también en el divertículo de Zenker, hacer la historia clínica, necesita acá y a veces tienen regurgitaciones, a veces tienen aliento fétido y pueden ser bronconeumonías por aspiración. Si yo pienso en divertículo de Zenker, se lo pongo al endoscopista en mi diagnóstico. Hay médicos que tienen más tiempo que otros a hacer una historia clínica cuando viene el paciente. A veces están ahí la endoscopía, disfagia, pienso y voy con el endoscopio, podemos perforarlo. Si tengo la sospecha clínica de esto u otra cosa que viene al caso de las indicaciones de la endoscopía, si un paciente le vas a hacer una colonoscopía, una gastroscopía, tuvo un sangrado y ese paciente tiene una prótesis de aorta, decíselo al endoscopista. El endoscopista no tiene tiempo a hacerle esa historia clínica. Y puede ser, ven algo ahí, no lo van a biopsiar y lo que de repente es la prótesis que se está metiendo en el duodeno. No es la primera vez que pasa. Eso en manera lateral. Dijimos esta jura, bueno, y el divertículo de Zenker también se puede tratar de manera endoscópica. Como vemos acá, se puede hacer un corte del músculo que estás haciendo con una cápsula. Este es un caso que vemos acá de una acalasia, como vemos el esófago está dilatado y lleno de restos alimenticios, en este caso también hay varios, y entonces esto va a causar neumonías, puede causar neumonías por aspiración. Voy a tomar un traguito de agua.
Como ven, solo en un órgano hay un montón de situaciones, enfermedades propias del paciente geriátrico. Estos pacientes, además de los déficits en la motilidad, tienen a veces hernias hiatales grandes y tienen esofagitis erosivas muy frecuentemente. Y no es la primera vez que viene el abuelito a la emergencia, tiene una hemorragia digestiva alta, hizo vómito en borra de café. Y cuando vas a ver es la cuarta endoscopía que le quieren hacer porque el señor lo que tiene es una esofagitis grado C o D y muchas veces tiene una infección urinaria. La infección urinaria se puede manifestar solo por vómitos. El paciente no te dice muchas veces si tengo disuria. Tiene una infección y eso le provoca vómitos y teniendo la hernia hiatal o teniendo una esofagitis ya crónica. Son pacientes que a veces están en cama y no se mueven y comen y están acostados y lo que tienen es eso, y por eso no siempre endoscopiar, hacer un poco la historia clínica, capaz que ya tiene 4 endoscopías, no le hagas la quinta porque va a tener eso, dale pantoprazol 2 veces por día intravenoso un par de días y ves, se la puedes hacer más adelante, pero de repente dar un paso atrás en este grupo de pacientes, dijimos, podemos evitarle un delirio o una aspiración. En cuanto a las infecciones, hablamos del sistema inmune, de la inmunosenescencia y de los neutrófilos también que no van a tener la misma capacidad reactiva, vamos a tener candidiasis esofágicas. Los pacientes diabéticos van a tener más la terapia con corticoides en forma oral o los enfermedad pulmonar obstructiva crónica con los sprays. Siempre recordar que se enjuaguen la boca después de hacerse el spray. Enfermedades reumáticas que tienen que tomar corticoides, no es raro que los pacientes tomen prednisolona 5 miligramos habitual. Y como pasa con los geriatras, a veces tiene indicación o no, bueno, la está tomando y eso es, la toma en forma crónica, a veces si se la sacamos empieza con sus dolorcitos y pueden causar candidiasis. El herpes también lo vemos, acá arriba tenemos una foto de candidiasis como se ve endoscópicamente y esta es bastante importante, a veces vemos apenas unas pequeñas plaquitas, pero este está prácticamente tapizado y en las fotos de aquí abajo vamos a ver cómo se ve el herpes. El herpes simple que puede también manifestarse como sangrado. El citomegalovirus existe, pero lo vemos menos frecuente. Y el síntoma cardinal de esto, ¿qué sería? La odinofagia. Bueno, pero ellos no, ellos la van a decir en forma muy tardía. Tienen un umbral más alto para el dolor. Y esto que estoy diciendo ahora lo vamos a ver en otras enfermedades o en otros síndromes. Tienen el dolor, no es el síntoma cardinal o es en estadios tardíos. Tiene una disminución de las neuronas del plexo mientérico, tienen menos capacidad neuronal. Incluso hay estudios con un balón, le hacen una dilatación, le ponen el esófago para ver la compliance o para ver distintas o las manometrías y tienen otro umbral para el dolor porque su plexo mientérico ya no tiene la misma capacidad reactiva. Por eso la odinofagia es tardía muchas veces como síntoma. También muy importante en nuestros pacientes las pill esophagitis o esofagitis inducidas por medicamentos. Tienen disminución de la motilidad, entonces el medicamento va a tener más tiempo de contacto con la mucosa. Tiene disminución de la producción de saliva, hay una polifarmacia, a veces agarran todos los medicamentos, que pueden ser bastantes, y se lo toman todos juntos con un poquito de agua y bueno, alguno puede ser que no llegue al estómago. Por supuesto puede ser todos, pero los que más vemos que causan daño son las aspirinas, el antiinflamatorio no esteroideo, antibióticos como la doxiciclina es realmente agresivo, los bifosfonatos, que sabemos que estos pacientes tienen osteoporosis y les tenemos que dar bifosfonatos para evitar fractura o para evitar la fractura próxima. El hierro, el captopril y muy importante el dabigatran, que vamos a ver un caso aquí que está muy interesante, que el dabigatran tiene una cubierta de ácido tartárico y es lo que daña el epitelio escamoso y en este caso fue un caso de mi esposo que fue una esofagitis exfoliativa. También acá vamos a ver estos 3 casos de esofagitis exfoliativa. Interesantemente, el de la izquierda es un herpes. Vieron que no ven las vesículas, se ve diferente. Eso es también tiene que ver con nuestro sistema inmune, reacciona diferente en nuestro epitelio y por eso no es típico. Eso tenemos que hacer las biopsias. La del medio es, como dijimos, una esofagitis por medicamentos, que puede ser bifosfonatos, dabigatran, el sunitinib también, que puede dar, o enfermedad de injerto contra huésped, que, bueno, amiloidosis, pemphigus vulgaris. Pemphigus lo vamos a ver más común que enfermedad injerto contra huésped en nuestros pacientes. Eso fue lo que hablamos entonces de orofaringe y esófago. Vamos a recalcar ciertos aspectos del estómago, porque me dijimos hay una disminución de la producción de ácido, es fisiológica porque hay una atrofia gástrica.
Hay también, dijimos, una perfusión disminuida, entonces el trofismo de la mucosa no va a ser tan eficaz. Y recordar en la atrofia gástrica hacer biopsias y recomendar al médico hacer chequeo de vitamina B12 que tiene que ver con la demencia, con la parte cognitiva, siempre recordarla. Y la disminución de producción de ácido por inhibidores de la bomba de protones. Y este es muy importante, este tema voy a expandirme un poco más. Y el tema de la hipocloridia, ¿qué puede llevar? A sobrecrecimiento bacteriano con la mala absorción de vitaminas y también la osteoporosis. Hipocloridia absorbe menos calcio, van a tener osteoporosis. Ya hablamos de la disminución del flujo sanguíneo y el enlentecimiento del vaciamiento gástrico con náusea, anorexia y mal digestión. Y a veces sí, no quiero comer, bueno, porque tienen esa sensación de saciedad. El tema de los inhibidores de la bomba de protones es un gran tema, no sé qué dicen los geriatras, que a veces me digo, sí, toma 4 o 5 medicamentos, le doy una vez por día, no importa qué medicamentos, no importa qué antecedentes, sí, porque queremos protegernos de una úlcera, y a veces si toma muchos, capaz que hasta alguno le dan 2 veces por día, pero hay que dar un paso atrás y evaluar. Consecuencias del uso crónico de inhibidor de la bomba de protones, neumonías, los clostridioides difficile, aumento de fracturas por osteoporosis, incluso el bifosfonato tiene menor eficacia si damos inhibidor de la bomba protones. Hay artículos que hablan de progresión de la demencia o que lleva a la demencia en el caso de este uso de medicamentos. Y esto tiene que ver con los cardiólogos, el clopidogrel, baja la eficacia del clopidogrel en el caso de pantoprazol o omeprazol. Y hay nefritis intersticial, ya estos pacientes sus riñones están bastante castigados todavía para darle algo más, y baja el magnesio por la hipocloridia y va a haber enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y diabetes. Dijimos, ya nombramos algo de las úlceras gastroduodenales. Por los cambios fisiológicos, el flujo sanguíneo, entonces el trofismo de la mucosa, vamos a tener menos bicarbonato, mucina y prostaglandina, que son los protectores, ¿no? El Helicobacter pylori no siempre está asociado en este caso, quizá lo tuvo y ya no lo tiene más, por la atrofia gástrica, sí es una opción, pero en sí no es un factor frecuente y primordial en este caso. Y bueno, en cuanto a la erradicación, si tiene Helicobacter, yo también la observo muy crítica. Si tiene úlceras, sí, por otras razones no, le estamos dando 2 antibióticos 15 días y después, bueno, no tiene Helicobacter, pero se murió del clostridioide. Digo, y además hablamos el tema que hoy por hoy estamos hablando de la microbiota, que qué importante es la microbiota y todo eso, le vamos a dar 2 antibióticos 15 días o 3, de acuerdo al plan. Pero sí es importante, por supuesto, si tienen antecedentes de úlcera en alguna etapa de la vida, bueno, por supuesto hay que pensarlo, y el uso de antiinflamatorios no esteroideos o de aspirina, de anticoagulantes o de esteroides. Si el paciente de repente está tomando aspirina, bueno, todo bien, pero si todavía le tuvimos que dar por un empuje de artritis prednisolona, ahí sí, por favor, no te olvides de darle pantosol. Y bueno, para mí, por lo menos como geriatra y gastroenteróloga, los antiinflamatorios no esteroideos son casi siempre tabú. Lo evalúo muy bien, los riñones tienen que estar muy bien, se lo pongo 4 días y se lo paro. No lo dejo así a ibuprofeno a largo plazo porque las consecuencias que sabemos. Hoy los riñones también se deshidrató un poquito y le subió la creatinina al doble. Entonces, digo, y todavía si le das un ibuprofeno lo vas a terminar agravando más. También pensar los inhibidores de la recaptación de serotonina, el citalopram, también puede causar lesiones, puede agravar o promover úlceras gastroduodenales. Y esto que puse acá abajo me pareció muy interesante y que volvemos al tema de los síntomas, cómo expresan los pacientes lo que le está pasando. Tiene una gastritis atrófica, tiene poco cloro, tiene hipocloridia. Entonces, en el caso de una perforación, los síntomas van a ser más leves, no tienen esa agresión química en el peritoneo, la tienen, pero no va a ser igual un paciente de 20 años con una perforación que un paciente geriátrico. Y ya volvemos al tema que también la percepción va a ser menor, y por supuesto tiene un peor pronóstico, no solo por la úlcera, no solo por se perfore, sino además lo tenés internado, le vas a dar infusiones, que hay que ser muy cuidadoso cuánto se le da, que tiene problemas de los riñones y todo esto, y cardiovasculares, y tienen diabetes, y esto lo que va a hacer es la multimorbididad, por supuesto, va a empeorar el pronóstico del paciente. Con su motivo de consulta, náusea y vómitos. La lista es grande.
pero muy interesante. Tenemos cosas que de repente no pensamos habitualmente, náusea y vómitos, pensamos en una gastritis, en una úlcera, pero no siempre pensamos que puede ser por una infección urinaria, no siempre pensamos que puede ser una neumonía. Por supuesto pueden tener los mismos cuadros quirúrgicos que un paciente no geriátrico o, como decimos acá, medicina interna, una gastritis, pero también, y aquí marqué los que a mí me parecían más interesantes, volvemos a la infección urinaria, a la neumonía, la hiponatremia, que vemos mucho en los pacientes geriátricos, o son por causa medicamentosa o son porque están descompensados desde el punto de vista cardiológico y son hipervolémicos en ese momento y causan hiponatremias. Los opioides los dan sobre todo las náuseas y vómitos al principio del tratamiento o al cambio de la dosis. Entonces preguntar si en los 2 últimos días le pusieron la morfina que no la tenía o le duplicaron o le aumentaron la dosis. Los accidentes vasculares encefálicos, nuevamente hago el hincapié, no siempre el accidente vascular encefálico va a ver con una hemiplegia, a veces son pequeños síntomas. Y por supuesto causas oftalmológicas, puede ser glaucoma o visión inadecuada o corrección inadecuada. Pasando al capítulo de las anemias, es también un tema muy interesante, muy frecuente, raramente vemos el hemograma de un paciente geriátrico y es normal. O sea, que tenga anemia es habitual, pero normal no es, siempre hay una causa, puede ser importante o no tan importante. Decimos, las anemias leves son muy frecuentes, multifactoriales, entonces el clásico volumen corpuscular medio, que si es macrocitósica o eso no siempre va a correlacionarse con la etiología. La ferritina aceptamos en estos pacientes hasta valores más elevados. Y recordar que la ferritina es como la proteína C reactiva, es una proteína de fase aguda, en forma positiva, aumenta. Pero tenemos la transferrina que disminuye, es una proteína de fase aguda en forma negativa, va a disminuir en una situación de infección aguda, por ejemplo. Hablo de situación aguda, hablo estado inflamatorio, puede ser un empuje de una artritis reumatoidea, puede ser una descompensación de la insuficiencia renal. Entonces aquí volviendo a las etiologías más frecuentes, recordar la insuficiencia renal crónica. En general lo vamos a ver con déficit de eritropoyetina cuando el clearance de creatinina baja de 30, pero yo diría ya cuando está en los 20, ahí vamos a encontrar déficit de eritropoyetina y bueno, consultamos con el neurólogo, con el nefrólogo, con el internista a ver si le empezamos a inyectar hipoyetina. Los sangrados crónicos, que ya lo sabemos, y los glóbulos rojos tienen una disminución de la vida media. Y aquí pusimos 2 ejemplos. Esto es una endoscopía y aquí en inversión vemos que tiene una gran hernia hiatal y aquí vemos estas pequeñas lesiones que son lesiones de Cameron, que son sangrados crónicos y si uno a veces le hace la endoscopía y no va directamente enfocada a buscarlos, no siempre las ve. Y arriba la clásica angioctasia. En cuanto a la deficiencia de hierro, puede haber una ingesta insuficiente. Sabemos que los pacientes no siempre están bien alimentados o no les gusta comer determinados alimentos que tengan buena dosis de hierro. Las pérdidas crónicas gastrointestinales como antiinflamatorios no esteroideos, tumores, angiodisplasias o la absorción inadecuada de hierro en la inflamación aguda, y acá hablamos de la hepcidina, que ahora vamos a referirnos, o la inflamación del inflam aging, que hay inflamación de citoquinas proinflamatorias. Este es un trabajo muy lindo de New England, que fue publicado en el 2019, que hace todo un raconto y un análisis de las anemias por déficit de hierro y la inflamación. Dijimos que cuando tenemos un proceso inflamatorio va a aumentar la interleuquina 6. La interleuquina 6 le va a decir al hígado, bueno, muchachos, vamos a producir hepcidina. ¿Qué quiere el cuerpo en este momento? Quiere protegerse, quiere actuar contra lo que tiene en forma aguda. ¿Es una infección o es una inflamación? Entonces, el cuerpo se va a conformar con un nivel de hemoglobina aceptable para poder vivir. En general, en estos casos no vas a precisar una transfusión, pero quiere enfocar sus energías en curarse del proceso actual.
Entonces la epsidina va a ir a actuar sobre la ferroportina, la ferroportina que está aquí abajo en la parte del enterocito, no en la parte luminosa, sino en la otra, aquí en la base del enterocito, y la ferroportina es la que traería el hierro al organismo, y la epsidina dice, no, en este momento no preciso hierro, preciso otras cosas, me voy a dedicar a otra cosa y voy a dejar el hierro, no lo voy a absorber. Entonces eso va a llevar a una disminución en el plasma de hierro. A su vez también la epsidina va a trabajar en el macrófago y le va a decir al macrófago, no vamos a movilizar el hierro del macrófago, lo dejamos ahí en los depósitos. A su vez va a influir en la epsidina y todo este proceso en la médula ósea, que es muy interesante. Hay como una reprogramación de la médula para producir leucocitos a expensas de disminuir la eritropoiesis. Acá tenemos el progenitor de las células y va a llevar a aumentar la producción de células mieloides y disminuir los precursores de eritrocitos. Y otra cosa que también hay que nombrar, que habla de la hipoferremia o el déficit de hierro, que el hierro para algunas bacterias, sobre todo las gram negativas, es como un alimento. Lo que no queremos es alimentar las gram negativas o ningún otro germen. Eso también hay muchos trabajos, es un tema muy interesante. Entonces va a disminuir la eritropoiesis a expensas de llevar las energías, digamos, del organismo a curarse de esa enfermedad. Por eso también en la parte aguda no es un momento para medir la ferritina ni para medir la transferrina. Si acaba de venir por una neumonía, reportar una neumonía no son valores, como dijimos, son proteínas fase aguda, no van a ser claros para darnos el estado del hierro del organismo. Aquí también pertenece a este artículo de New England las diferencias entre una anemia por deficiencia de hierro o una anemia de la inflamación. Deficiencia de hierro, volumen corpuscular está reducido, la hemoglobina corpuscular media también, y la anemia y la inflamación van a ser normal. En cuanto a la transferrina, dijimos que es una proteína fase aguda en negativo, va a estar disminuida y va a estar alta en la deficiencia de hierro, y la ferritina va a ser en forma opuesta. La epsidina, no sé, creo que solo la miden para New England, no sé si alguien es capaz de medir epsidina. Seguimos nuestro viaje en el sistema gastrointestinal, ahora el intestino delgado. Interesantemente, el intestino delgado es un gran, no solo la extensión, la superficie, y a su vez es un sistema linfático per se, es nuestro sistema linfático más grande prácticamente, y tiene en lo contrario muy poca afección en esto, o no hay situaciones tan características en este grupo etario. Sí, sobrecrecimiento bacteriano que va a llevar a déficit vitamínico, como ya dijimos, y a su vez a mala absorción. Recordar la isquemia, ¿no? Los pacientes cuando tienen dolor abdominal, cuando tienen a veces sangrados no claros, tiene isquemia mesentérica aguda o crónica, y aquí se ven sobre todo en estados de hipoperfusión, cuando estados de shock, por ejemplo, por supuesto en una reanimación cardiopulmonar, van a haber hipoperfusión más que embolias. También puede haber embolias si tienen fibrilación auricular, pero se ve sobre todo estados de hipotensión. Recordemos el intestino delgado, los sangrados por antiinflamatorios no esteroideos, angioctasias. Las angioctasias, recordemos que están vinculadas, pero no solo en el intestino delgado, también en todo el sistema digestivo, están vinculadas a la estenosis aórtica, el síndrome de Hyde. Y también la insuficiencia renal, vamos a tener angioctasias. La enfermedad celíaca también podemos diagnosticarlo por primera vez en enfermedades avanzadas. No descartarlo, no encasillar que son enfermedades de gente joven. En cuanto al colon, como ya dijimos, el lentecimiento del tránsito fisiológico, pacientes se mueven menos, su sistema nervioso plexomientérico está involucionado, hay enfermedades neurológicas, el Parkinson, la diabetes, por ejemplo, como lo sabemos, medicamentosos, los opioides, como ya lo nombramos, antidepresivos, e interesantemente los anti-Parkinson, los medicamentos contra el Parkinson también causan el lentecimiento del tránsito.
Aquí creo que no hay, pero es el Relistor. En sí casi nunca lo llegamos a usar porque no lo podemos manejar la constipación con otras medidas, pero hay, en el caso de los opioides existe este antídoto que es el Relistor, se da de manera subcutánea. Diarrea es un síntoma muy común que nos pueden consultar a los gastroenterólogos, a los internistas o a los geriatras por las diarreas, que pueden ser agudas o crónicas. Recordar siempre la diarrea paradójica por constipación. A veces todo depende de cómo venga, pero le podemos hacer una radiografía, los hacemos hacia el costado ¿cómo se dice? Del cúbito lateral izquierdo, le hacemos una radiografía y se ve notoriamente la constipación, el acúmulo de materia, puede ser sonográficamente, también se puede ver el tacto rectal, no hay que olvidarlo, que a veces vemos realmente fecalomas, vemos impactación. Entonces, digo, estamos tratando una diarrea y lo que está el paciente es constipado. Y las pseudodiarreas, que son defecaciones frecuentes, pero de bajo peso, de peso normal en general. Diarreas crónicas. También una lista muy extensa, pero recordar la insuficiencia pancreática, la pérdida de ácidos biliares, ver cómo son las diarreas, son tipo esteatorreicas. A veces pensamos que el paciente está en un residencial de ancianos, no lo voy a traer, no lo puedo movilizar, no lo voy a traer, hacemos prueba terapéutica, le damos sustitución de enzimas pancreáticas, o si pensamos pérdida de ácidos biliares, le podemos dar colestiramina, por ejemplo. A veces alejarnos un poco de lo que sería la estructura diagnóstica que haríamos en otro paciente, en otro grupo etario. Aquí puse abuso de laxantes en la diarrea crónica. No es raro que el paciente te llama, no, tiene diarrea, y cuando vas a ver ya se le dieron todos los medicamentos que le damos diariamente para movilizar el intestino, ¿no? Para tener movilización de materias fecales. Las colitis microscópicas también se ven, sobre todo en mujeres de edad avanzada, se ven bastante más que en hombres, que sabemos que tiene un tratamiento específico y que a veces le podemos cambiar la calidad de vida al paciente. Recordar que también podemos ver enfermedad inflamatoria intestinal. 15% de los casos nuevos diagnosticados pueden llegar a ser en pacientes mayores de 65 años. ¿Y qué tenemos aquí? Lo que nombramos anteriormente, la inmunosenescencia. Va a haber una alteración del sistema inmune y a su vez hay cambios en la microbiota. Interesantemente, acá lo puse aquí un poquito más abajo, hay una baja adherencia a la mesalazina. Los pacientes tienen un montón de medicamentos, ellos a veces eligen cuál quiere tomar, la pastilla está muy grande, esta no me cae bien y esto lo tomo, ya no tengo diarrea, no lo tomo más. Entonces a veces, si no respondieron a la medicación, pregúntele realmente si lo está tomando. Entonces, lo que volvemos a decir, la historia clínica, la dieta, como hicimos acá, el exceso de edulcorante, que también puede causarla, el examen físico, por supuesto, medicamentos y las comorbilidades. Este capítulo también es muy interesante. Otra vez, el paciente está en la estación, tiene una neumonía, le hicimos el Lunacid, y empieza a las 12 horas con diarrea y ya todo el mundo piensa que tiene clostridiosis o clostridioides. También la ampicilina sulbactam y el piperacillin tazobactam, los dos pueden causar diarreas. Por supuesto la van a causar allá a las pocas horas de administrarlo, no da el tiempo a que ningún clostridioide crezca, el desbalance de bacterias no lo logramos tan rápido, y son diarreas inodoras y un color verdoso. Podemos seguir dando un medicamento, a veces ya no las tienen después de un par de días, pero bueno, obviamente ese balance de que le sigo dando el antibiótico o que le cambio de la ceftriaxona creo que no va a cubrir lo que yo quería dar, es una decisión difícil. Recordar la metformina, estos pacientes muchas veces son diabéticos y toman metformina, o inhibidor de la bomba de protones. Volvemos al tema de los laxantes, que es algo muy frecuente, antiácidos con magnesio, por eso hacer una buena historia de los medicamentos. En cuanto a las diarreas infecciosas, nuevamente, las alteraciones del sistema inmune pueden llegar a que estas infecciones, que a otras edades no causan mayores problemas, aquí pueden llegar a ser mortales. Los clostridioides, dijimos alta mortalidad,
diagnóstico, bueno, por supuesto las toxinas, los antígenos y las toxinas en las materias fecales, y son rectosigmoidoscopía. Podemos hacerle una rectosigmoidoscopía con 1 o 2 enemas, no precisamos hacerle toda la preparación sabiendo lo que significa para este paciente tomarse toda la preparación, que podemos realmente perjudicar su estado general. Y los trasplantes fecales, que sabemos que es un tema de última instancia, después que probamos la vancomicina y probamos el metronidazol, y otra vez una y otra vez, fallan con frecuencia. En cuanto al norovirus, recordar en los residenciales, pero una epidemia, un brote de norovirus es clásico. Digo, no es un paciente, sino que van a ser todos con mucha diarrea, mucho vómito, tiene un alto poder infeccioso, poca carga viral, va a ser contagiosa y tiene por supuesto, alta mortalidad. Recordar que se deshidratan, pero también los reponemos. ¿Cuánto lo reponemos? Tengamos cuidado, no le vamos a dar 3 litros por día porque tiene cuántas deposiciones tiene, y adecuar la reposición a lo que está teniendo y el estado general, y mirar si está bien hidratado, si está deshidratado. Si nos pasamos en volumen, lo descompensamos el corazón, tienen derrame pleural, tienen edema pulmonar y se salvó de la diarrea, pero lo descompensamos y tenemos que salir corriendo con el Lasix intravenoso para rescatar al paciente que ya está con falta de aire. Y recordar los medicamentos. Tiene diarreas y tiene muchas diarreas, no va a precisar el mismo captopril o el mismo ramipril o algo. Probablemente esté con hipotensión, vamos a tomarle la presión y ver qué medicamento. Y por favor le vamos a pausar los diuréticos, no le vamos a seguir dando diuréticos que lo toma constantemente cuando está teniendo diarrea. Simplemente ya solito se está tratando la insuficiencia cardíaca. Revisar los medicamentos, sus dosis, cuál le damos, cuál no. Y pausearlo, y por supuesto la reposición. Recordar el tema de la colitis isquémica que van a hacer en estos puntos, que es clásico, el ángulo izquierdo y la unión recto-sigmoidea, cuando se unen las dos arcadas, que son los puntos más débiles o que tienen la vascularización que está más deficitaria. Síntomas clásicos: dolor abdominal, hematoquesia, porque en general a veces no vamos a ver un sangrado rojo rutilante como podemos ver en los divertículos. En general es un poquito más oscura. Podemos ver de todo, por supuesto, y las lesiones endoscópicas pueden ser muy, muy variables. Aquí un par de ejemplos. Esto de estenosis por esos anillos que se forman acá, se forman, por ejemplo, en cuanto a uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos, y estas estenosis acá son de colon, pero también las podemos ver en intestino delgado. Un pequeño ejemplo de angioctasias de colon o angiodisplasias, que sabemos que esos son causas de sangrado crónico y se pueden tratar endoscópicamente. Hasta aquí llegamos al colon y vamos a nombrar un par de cosas en los cambios hepáticos. ¿Qué va a pasar? Hay modificaciones anatómicas, reducción del peso y el volumen y disminución del flujo sanguíneo, disminuye la actividad del citocromo P450 y reducción del primer paso hepático. Esto va a influenciar en los medicamentos. A veces damos dosis muy diferentes de medicamentos que lo que vamos a dar a un paciente de 20 años. Yo siempre digo, los cardiólogos se ríen si dicen, vemos que mandamos 1,25 ramipril, pero bueno, es lo que necesita. Digo, le alcanza, tienen otra distribución de la grasa en el cuerpo, o tienen más grasa en el cuerpo, menos agua, digamos, menos líquido, y damos distintas medicaciones. Por eso un poco se justifica también en el tema de los cambios hepáticos. Hay cambios muy frecuentes, como decíamos, es muy rara vez que vienen los exámenes del paciente geriátrico y está todo perfecto. Dijimos, el hemograma rara vez está todo en colorcito negro, siempre vienen unas cuantas arrugas, y lo mismo las pruebas hepáticas, rara vez vienen todas correctas, pero en general son alteraciones leves de las transaminasas en este caso, que son asintomáticas, puede ser hígado graso o la congestión hepática crónica. Aquí puse a modo de recuerdo que le hacemos ultrasonografía y vemos la vena cava inferior dilatada, las venas intrahepáticas dilatadas, y hay una estasis crónica de causa cardíaca. Puede haber elevación moderada en el caso de una hepatitis isquémica, también puede ser medicamentosa,
o también puede ser, por supuesto, por obstrucción biliar. También el paciente, por supuesto, puede tener una colangitis, puede tener una piedra que le está tapando el colédoco, pero tenemos que pensar los diagnósticos diferenciales. En cuanto a severa, una hepatitis viral, que sabemos que las pueden tener, y como hablamos, también puede ser de muy mal pronóstico, las enfermedades autoinmunes, sepsis o shock. La bilirrubina puede estar elevada en forma leve, la fosfatasa alcalina también, y recordar que son enfermedades óseas o que se acaba de caer, tiene una fractura, una fisura y le aumenta la fosfatasa alcalina. La gamma-glutamiltranspeptidasa es con frecuencia por inducción enzimática, por medicamentos o alcohol. La historia del alcohol hay que buscarla también en este grupo de pacientes porque es algo, por supuesto, que siempre lo ocultan, ¿no? Pasando al páncreas, existe en 10% de las personas mayores de 80 años una insuficiencia pancreática exócrina, que vamos a tener una mala absorción, vamos a tener diarrea, vamos a tener pérdida de peso o déficit vitamínicos. Dijimos mala absorción. Y la ecografía, la quería nombrar, me parece muy interesante, la ecografía va a ser diferente, la estructura del páncreas se ve diferente, se ve hiperecoica porque hay una lipomatosis, y la dilatación del ducto pancreático, pero no tiene significancia clínica, es homogéneamente dilatado. Dos palabras de la pancreatitis aguda, rara vez. En contrario con pacientes de unos 50 años, diría yo, los de 80 años, rara vez es alcohólica, la mayoría de las veces es politiasis. Autoinmune a esta edad también vamos a ver muy raramente. De repente tuvo una colecistectomía hace 20 años y ahí le apareció una piedrecita y le causa una pancreatitis. El dolor abdominal, ausente o leve. Volvemos a lo que dijimos antes, la parte neurológica, la degeneración del plexo mientérico va a provocar de que los pacientes no tengan síntomas de dolor en la misma medida que lo tiene un paciente mucho más joven, porque puede ser neuropatía o también se habla de fibrosis perioneural y entonces va a haber una mayor tolerancia al dolor. Fiebre y leucocitosis no siempre la tienen y podemos ver simplemente un estado confusional. El paciente no puede explicar qué es lo que está pasando, estados confusionales o lo que se llama también estados delirantes, y desarrollan rápidamente shock. Recordar los diagnósticos diferenciales, isquemia mesentérica, que es muy importante, la enfermedad biliar o la úlcera péptica perforada. Entonces, lo que tenemos que ir a imagenología, ultrasonido. Acá puse una foto, pero como ven, no es fácil diagnosticar. A veces tiene mucho aire, la parte de la sonografía no es siempre fácil de ver cuando tiene mucho aire, pero por ejemplo acá vemos que tiene líquido peripancreático y el páncreas está aumentado de tamaño. Y esta va a ser la última diapositiva, entonces después que ya dijimos todo por lo que no le vamos a hacer la endoscopía, vamos a repasar otra vez, repasemos la indicación, repasemos los diagnósticos diferenciales, los medicamentos, la historia. Le hicieron ya endoscopías hace poco, o sea, si se le hicieron hace un año, y le voy a buscar un cáncer de colon ahora, si hace un año tenía un polipito así, no lo va a tener. Podrá tener colitis isquémica, pero no estoy pensando en un cáncer. Por ejemplo, rever la indicación y la consecuencia terapéutica. Dijimos que hay un señor mayor, como tenemos acá arriba, una persona mayor que está en cama y no me va a cambiar la terapéutica, o el que está abajo que tiene 90 años y corre maratón de repente. Tenemos que verlo. El estado general del paciente. Volvemos, el endoscopista no tiene tiempo o no lo conoce, y si tiene una enfermedad respiratoria o un EPOC que retiene CO2 y siempre se le da, por lo menos nosotros, tiene un poquito, tiene 90 de saturación, le aumentamos los litros de oxígeno. Saberlo, conversarlo. Nosotros conocemos el paciente en la clínica, en la sala, y ver lo que le vamos a recomendar al endoscopista. Y tiene una enfermedad cardíaca avanzada con tendencia a la hipotensión, el propofol da hipotensión. Solo pensarlo simplemente en cuanto a la indicación, la contraindicación, si está indicada o trae, o voy a provocarle algo al paciente que de repente el costo-beneficio no se justificó. Los diagnósticos diferenciales, como ya hablamos de ellos, y algo muy importante en esta etapa es el consentimiento informado. ¿Quién lo firma?
¿Tiene demencia, sí o no? Yo estoy en la geriatría, todo paciente se le hace el mini mental y sabemos si lo puede firmar o no, y ya se le hace un estudio general de los familiares si alguien tiene autorización a firmar o no. Bueno, a la larga la puedes decir, bueno, fue una causa vital y por eso lo hice, pero justificarlo y documentarlo. La hice por causa vital, si no, bueno, de repente está sangrando, no encontramos a nadie, o nadie tiene ¿cómo se llama? El firmado por el paciente que la hija ahora podía firmar, y lo tenemos que hacer. Si no, alguien te puede decir, ¿por qué le hiciste a mi mamá que yo no quería? Mi mamá dijo en su vida que no quería hacerlo, bueno, pero no había nadie y lo tuve que hacer, era una causa vital y por eso es muy difícil, siempre documentar. Y en ese caso, por supuesto, la opinión de los familiares, tengan o no, es por escrito de que lo pueden decidir, y cuando son que tenemos tiempo de pensarlo, la opinión del médico de cabecera, sí, tiene un poquito aumentadas las enzimas hepáticas, le hago una endosón, una colangiografía, se la hago o no, ¿no? A veces no es fácil discutirlo porque sabemos las consecuencias, los pros y los contras de una intervención. Bueno, Lucía, muchísimas gracias, excelente, un repaso. Yo lo primero que voy a hacer, mientras que esperamos preguntas que por supuesto que vamos a recibir, quería darle la palabra al profesor Savio para que haga sus comentarios, sus ideas y abrir a la discusión. Bueno, en primer lugar, celebrar el momento, digo, porque como volvamos tendríamos que hacer más seguidos estas cosas. Y felicitar a la doctora Frey por su excelente repaso sobre patología gastrointestinal en el paciente geriátrico. Nosotros siempre decimos que el foco de la geriatría o el paciente del geriatra es el paciente que nosotros llamamos frágil, ¿verdad? En contraposición, por así decirlo, al robusto. Porque es en el paciente frágil donde se plantean estas disyuntivas con las que se terminó la conferencia. Y es un tema que estamos abordando en profundidad en el departamento, pero que también hemos logrado interesar a otras disciplinas como la anestesiología, los nefrólogos, y esperamos que también a los gastroenterólogos. ¿Qué reflexión le merece el abordaje de esta condición particular o la patología gastroenterológica en el paciente frágil, en el adulto mayor frágil? Sí, exactamente. Y muy interesantemente todo esto que vimos de la inflamación crónica que promueve también el tema de la fragilidad, la sarcopenia, o sea, la falta de musculación y todo eso, que es una involución, ¿no?, progresiva, y que a veces marca la diferencia entre el que corre maratón y que está muy activo y que no tiene, pues ya el abuelito que no toma ningún medicamento y tiene 90 años, o el otro que realmente está muy, muy avanzado, como decimos, el síndrome de fragilidad o frailty. Sí. Claro, ese es el tema también, digo, el tema, hablamos de una edad biológica y una edad cronológica. Entonces en eso nos tenemos que basar para tomar las decisiones, y por eso me pareció muy importante nombrar las causas frecuentes que son diferentes de un paciente que tenga 20, 30 años menos, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? Soy doctora Yadó, profesora adjunta del Departamento de Geriatría. Primero, felicitaciones por la presentación y gracias por la invitación. Más que una pregunta, realmente felicitarla por la presentación y sobre todo el hincapié en dos puntos en adultos mayores que diferencia el adulto joven. Como inició hablando usted, en realidad tiene las mismas patologías, pero una gran diferencia. Primero es la presentación atípica en el adulto mayor, ¿no? Esta menos presentación del dolor, una presentación atípica con un síntoma, como dijo, vómitos oscuros frente a una infección urinaria, ¿no? Frente a una presentación atípica a lo que estamos acostumbrados en la semiología. Y eso es importante y remarco realmente estar atentos. Y lo otro es, la polifarmacia que tienen en realidad y cómo a veces uno, primero ver si el síntoma mejora, si cumplen la medicación, pero a la vez también no caer en iatrogenia y decir, le estoy provocando un síntoma gastrointestinal muchas veces y comienza la cascada de prescripción, ¿no? Porque, le da náuseas, le doy tratamiento para las náuseas, entonces,
ir primero a los cambios de medicación, al aumento de las dosis, ver si no es lo que le está generando el síntoma antes de llegar a un estudio invasivo. Y luego de llegar al estudio invasivo, estoy de acuerdo, ¿no? Ver frente a qué paciente estamos y realmente el costo-beneficio, ¿no? De lo que uno está buscando. Remarcar realmente en la presentación que eso es habitual, ¿no? Uno tiene un poquito más de tiempo, no tenemos tanto tiempo en la consulta, pero tenemos un poquito más y conocemos el paciente, bueno, y darnos el tiempo, ¿no? Del tránsito digestivo desde el principio de la masticación, desde la prótesis dentaria muchas veces, antes de directamente, bueno, no come, vamos a hacer una endoscopia a ver qué es lo que tiene. Claro. Muchas gracias. En cuanto a eso que decíamos de los medicamentos, la otra vez había una señora que tenía, porque nosotros vemos pacientes internados sobre todo y pacientes traumatológicos, qué fractura tenía, no me acuerdo, creo que era una lumbar, y entonces se le dio un opioide como tratamiento, creo que se le dio fentanilo, y después tenía una obstipación bastante severa, y entonces uno de los colegas le dio prucalopride. Y el otro día empezó con náuseas, entonces nosotros mismos, entonces empezamos a ver, y entonces lo cronológico, ¿en qué momento se lo dio? Porque a veces eso, ¿cuándo le empezaron a dar el antibiótico? Lo dieron a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche tenía diarrea. No, eso no es un clostridio, eso seguro que fue el Tazovac. La cronológico, por eso la historia exhaustiva. Yo digo, somos detectives, como geriatras tenemos que ser detectives a veces, porque el paciente mismo no nos cuenta muchas cosas, sino que tenemos que verla con el médico tratante, con la familia y esas cosas. Y por eso, hablando de la infección urinaria, a veces me llaman de la endoscopía, porque hago también endoscopía de urgencia, entonces dicen, no, tenemos un paciente con vómito en borra de café, y un viejito que viene del residencial, digo, hacerle un examen de orina, me queda mirando diciendo, no me escuchaste bien, ¿no? Sí, hacer el examen de orina por la hemoglobina, además, en esos casos está perfecta, no le cambió ni un punto, porque en general muchos pacientes que ya han estado y ya lo podemos corroborar, o vienen con una hemoglobina de 14, chill down, ¿no? Un poquito lo que decimos, observarle la boca, tiene cándida en la boca a veces, se alcanza a probarlo un poquito, le haces el anfomoronal y no tenés que andarle haciendo la endoscopía. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera es, porque durante la charla mencionabas al pantoprazol, y no sabía si era una opción como preferente en los adultos mayores el pantoprazol sobre otros IVP, o simplemente era... Es por lo que tenemos. Porque, por ejemplo, digo, el omeprazol, bueno, ya no se usa. Tenemos el pantoprazol y si no, está el esomeprazol, pero es mucho más caro. Tema de precio. Bien. Sí. No, y la otra pregunta es porque, para tocar este punto, el tema del screening de cáncer de colon y la edad de decir, hasta acá terminamos de hacer el screening de cáncer de colon, porque yo recibo pacientes a veces 80 años con FECATES, que vienen se lo pido a otro colega y vienen FECATES positivos 80 años. Entonces es como decir, bueno, ¿hasta dónde continuamos y prolongamos y pedimos FECATES? Porque después que sea positivo, el siguiente paso es ir a una colonoscopía. Y decir, bueno, ¿hasta qué edad se recomienda avanzar en esa técnica como de prevención? O el que de repente le resecaron un pólipo hace un tiempo, pero ya ahora le tocaría la colonoscopía de control a los 5 años, eso fue a los 75, ahora tiene 80. Claro. Es decir, bueno, un poquito que nos hablaras un poco de eso, del screening de cáncer de colon y un punto de... Claro, todo depende de cómo hablamos del paciente. Entonces, tú me hablas de que le hicieron el control, como si tiene 75 años, le hizo una endoscopía y está bastante limpio, vi que no tiene cosas grandes, ¿qué posibilidades tiene de desarrollar a los 80 un pólipo que después se malignice? ¿No? Hay que bajar la... Y además se dice, los lineamientos en general fueron hechos para jóvenes, no para viejos. Todas las cosas que están, y dale esto, dale aquello, dale el otro, no son para los viejos. Seguimos todos los lineamientos, los llenamos 20 medicamentos, o los llenamos de estudios que no están indicados. Bueno, si tiene una anemia y el paciente está bien, sí, hacele, porque si es un cáncer lo puedes operar, ¿no? Porque a veces, bueno, aunque de repente no sea curativo, quizás no le haces quimioterapia después, pero ver el paciente, pero así... abierto, como decís vos, yo no le mandaría un FECA-test a uno de 80 años. ¿Tiene anemia? Lo puedo estudiar, pero hacer FECA-test así nomás, o sea, si tiene una hemoglobina dentro de los límites aceptables, que nosotros vemos con el correr de los años y si realmente le bajó. Ah, bueno, esto puede que tenga algo, puede que tenga un pólipo se lo sacás, o una angioctasia se la tratás, y bueno, si es un cáncer de colon y el estado está bien, sí lo puedes terminar operando. No es que esté en contra, es adaptado a cada paciente, ¿no? Bueno, Sí, posible. Bueno, felicitarte, me encantó la charla, Lucía, pero hacer una reflexión un poco
agarrándome de algunas cosas que se conversaron y de tu última diapositiva, y es la necesidad de los estudios endoscópicos. Uno siempre dice hasta dónde llego con el adulto mayor, y nosotros que hacemos clínica y endoscopía a veces también pensamos, justifica pedir estudios endoscópicos, y vemos como en algunos lugares, sobre todo donde trabajo, como un exceso de estudios endoscópicos, cuando no va a haber una solución posterior, y no sé si es la tranquilidad, si es un tema legal, de decir, bueno, tengo que estudiarlo y me quedo hasta acá. ¿Cuál es la experiencia en Alemania que tienen ustedes? ¿Tienen la misma situación nuestra de que a veces se avanza más, a mi criterio personal, de lo que uno debería, cuando después no va a haber otras soluciones? Yo digo que trabajamos para los abogados. A veces si yo digo, si es mi abuelo, yo trato de pensar y le digo a los familiares, si es mi mamá, no se lo hago. La decisión está en usted. Yo no puedo tomar la decisión, pero mi decisión es yo no se lo haría X cosa. A veces piden por una embolia pulmonar sin causa aclarada. Capaz que es secundario un tumor, vamos a estudiarlo de arriba abajo. Mira al paciente primero, y qué vas a buscar, empezar por una radiografía de tórax, una ecografía, pero digo, ¿hasta dónde? ¿Qué vamos a buscar? Porque estamos ya tirando, ¿no? Sí. Es eso, a veces lo hacemos porque yo tengo compañeros que son de Kosovo, digo, están hace años acá, pero dice, yo pienso lo que en mi país no hay a veces para hacerle a un paciente joven, y acá le estamos haciendo una tomografía, la tercera tomografía porque se cayó por tercera vez en la estación, a ver si no tiene un sangrado, ¿entendés? O sea, ¿qué consecuencias tiene? Consecuencias terapéuticas, si tiene un sangrado no lo vamos a operar, lamentablemente es así, digo. Bueno, y antes de terminar, agradecerte y darte un certificado que tenemos ahí para ti. Yo quería preguntarte, porque me encantó el concepto de la inmunosenescencia y los cambios disbióticos. Y entonces, ¿hay algún paciente en especial que elegís como para hacer, por ejemplo, probióticos en algunos casos en este tipo de pacientes, a modo de tratar de frenar la inmunosenescencia, los cambios disbióticos? ¿Lo hacen como de rutina? ¿Eligen algún paciente? No se hace de rutina, yo lo que pasa es que trabajo en una sala, en pacientes internados. Es como que tengo una sala de internación en un hospital, yo no hago policlínica. Digo, lo puedo recomendar. En cambio, el tema de la inmunosenescencia y de la inflamación, volvemos a lo que aprendimos desde la carrera, que sirve para el cáncer de colon, para el cáncer de mama, para la osteosclerosis. Vida activa, ejercicio, no fumar, alcohol moderado, no comer exceso de grasas, no comer exceso de esto, lo que sea, y tener vida social. Todas esas cosas que mejoran la calidad de vida y que mejoran todas las enfermedades, también van a actuar en manera positiva, o sea, en reducir la parte de inflam aging. La inmunosenescencia, no sé si la podés influir tanto. El timo se fue a los 70 años. O sea, ¿no? Quizá las vacunas, lo que decíamos, no actúan igual, pero creo que es un tema que ya también está en pañales. Muy bien. Bueno, muchas gracias.